Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Pueden los que puedan tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios que hay espacio suficiente para estar tranquilos. Hay hermanos allá atrás. No les invito acá a los costados laterales porque creo que están llenos los lugares. Estamos celebrando, hermanos, en este domingo el Domum, 24 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. De repente, así como que no nos cae el 20, el Domum, misiones, ¿dónde, cuándo, a qué horas, quién? Hace 2 años, a propósito de las misiones, misioneros, consagrados, misioneros literalmente, pueden ser sacerdotes, pueden ser monjas, misioneros laicos, familias completas, literalmente dedicados a llevar el mensaje de la buena nueva a otros lugares. Hace 2 años tuvimos aquí en el santuario, los misioneros de Guadalupe. Muchos de ustedes los conocieron. De los 6 sacerdotes que vinieron, dos están en Kenia, África, están allá. O sea, hay misioneros consagrados, pidamos por ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a detenernos en Marcos capítulo 10. ¿Qué dice? Bartimeo, vamos a ponerle nombre al personaje, Bartimeo al borde del camino. ¿Qué entiendes? Sí, logras entender. Un personaje llamado Bartimeo está al borde del camino. ¿Qué entiendes? Literalmente este es un hecho histórico. Un hombre llamado Bartimeo, hace 2000 años, allá en Jerusalén, etcétera, etcétera. O sea, un hecho histórico. Pero el evangelista le da nombre Bartimeo, al borde del camino, es decir, estacionado, por decirlo así, un verbo,
parado, detenido. ¿Qué hacía ahí? Bueno, ya lo vamos viendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Ese texto de San Marcos, ¿qué me dice a mí? El camino es para caminarlo, no para estar detenido. No sé si me explique. Estaba Bartimeo detenido al borde del camino, separado, estacionado, pero el camino es para caminarlo, no para estar parado, si estamos de acuerdo con eso. Quizá tú puedes estar detenido, estacionado en la vida. La persona que está al borde del camino puede ser tú, te has detenido a vivir. Has detenido tu vida. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué estás detenido? Estamos tratando, hermanos, de sacar un mensaje a la luz de la palabra, actualizando la palabra de Dios. Estoy entendiendo que el camino es para caminarlo. Esto lo entendemos todos, pero en el sentido espiritual, la vida es para vivirla, es para disfrutarla sanamente. Debo vivir con sentido a la vida, debo sonreír, debo amar, debo servir, es decir, servicio, vivir sirviendo, debo perdonar, debo dar testimonio. Si yo no hago esto, si yo estoy viviendo sin esto, estos sentimientos, sin estas acciones, entonces me detuve. Moralmente me detuve, espiritualmente me detuve, emocionalmente estoy detenido, moralmente, psicológicamente. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Cuál es la causa, la razón por la cual no estoy viviendo? Detuve mi vida. No le encontré sentido a la vida, no le encuentro sentido a la vida. Cada día que amanece, pues amanece. No veo razón de vivir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Por qué te detuviste a vivir, a disfrutar, a sonreír, a amar, a agradecer, a lo que tú y yo sabemos? ¿Alguna frustración? ¿Algún rencor? ¿Algún odio? ¿El COVID? ¿La cuestión social? ¿La cuestión política? ¿Falta de economía? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna limitación en el sentido, no sé, moral, espiritual, físico? ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo estaba al borde del camino. Tenía una limitación. ¿Cuál? No veía. ¿Has tenido la experiencia en el sentido de ceguera? Con respeto lo digo. ¿Has tenido la experiencia de no ver, de carecer de un sentido? En este caso la vista. Quizá no agradece a Dios. Pero ponte en el lugar de este hombre, personaje, Bartimeo, carecía de la vista. Entonces, ¿qué sentido tenía vivir para él? ¿Qué sentido tenía la vida para él? ¿La disfrutaba? ¿Era feliz? Sin embargo, estaba ahí al borde del camino porque escuchó hablar de Jesús, un personaje
que podía dar, daba la vista al ciego, el caminar al cojo, la vida al muerto, daba la vida al muerto, a los muertos, el sentido a la vida al que la ha perdido, escuchó. Y por eso estaba al borde del camino. Tan pronto como pasó, ¿qué hizo el Bartimeo? Tan pronto como pasó, gritó, 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 gritó y alcanzó, clamó a Jesús. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es tu limitación? La de Bartimeo era la ceguera. ¿Por qué clama a Jesús? Porque necesita y cree que puede ayudarlo. Y alcanzó el favor. Dice el texto, algunos querían callarlo. Él gritó, gritó, gritó y alcanzó el favor. ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu necesidad? Matrimonios. ¿Has perdido el sentido a la vida? ¿Has perdido el sentido al matrimonio? ¿Has perdido, tú, cristiano, joven, sacerdote, has perdido el sentido a la vida, a la vocación? ¿Has perdido el sentido inclusive a sonreír, a saludar, a perdonar, a valorar, a agradecer? ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu necesidad? Es esta. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Dice San Agustín, ¿sabes quién fue este hombre? Este hombre vivió 33 años con una ceguera tremenda, ceguera moral. Estaba atrapado por el pecado prácticamente de la lujuria. Está en la historia, la pueden leer. Estaba atrapado, estaba estacionado, estaba amarrado, atrancado. Y un día se encontró con Jesús, le gritó a Jesús, sácame de este fango, de este abismo. Y ahora es San Agustín. Ahora es San Agustín, doctor de la iglesia, es decir, puede darme cátedra, puede enseñarme. Dice San Agustín, temo, fíjate lo que dice, a propósito de lo que estamos reflexionando a la luz de la palabra. San Agustín dice, temo, del verbo temer, temo que pase Jesús y no vuelva. ¿Qué tiene que ver esto, Padre, con está presente Jesús en esta Eucaristía? Está presente. Si Él está presente, el médico de los médicos, y tú descubres a la luz de la palabra, ante esta reflexión desde la palabra de Dios, descubres una limitación, descubres una necesidad. Estás estacionado, te estacionaste, no quieres vivir, no tiene sentido tu vida, le perdiste el gusto al matrimonio, a los hijos, a la familia, al trabajo, a la vida, a la vocación, al servicio, le perdiste el sentido, el sabor, y está Jesús aquí. ¿Qué esperas para decirle? San Agustín dice, temo que pase Jesús y no regrese, no vuelva, no salga, no te vayas de esta misa. No te vayas sin decirle a Jesús, no te vayas de esta misa sin decirle a Jesús, como el personaje del Evangelio, Hijo de David, Jesús, Hijo de Dios, médico de las almas, estoy atrapado, estoy estancado, estoy estacionado. Me detuve. Para mí se detuvo la vida, ya no tiene sentido. Dile a Jesús. Vale la pena, hermanos, vale la pena imitar a este personaje llamado Bartimeo. ¿Por qué modelo? Porque es un modelo fue tenaz, fue valiente,
perseveró, gritó, buscó, ciego, al borde del camino. Gritó, 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 alcanzó. Grítale a Jesús. Disculpen la expresión, no seamos cobardes. No tengas miedo. No dudes en el poder y la misericordia de Jesús. Por eso te pregunto, ante la palabra de Dios, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es? ¿Te detuviste ante la vida a vivir? ¿Por qué? Hazte la pregunta y dile a Jesús. Dile, grítale aquí, no puedo avanzar en el camino del perdón, no puedo avanzar en el camino del servicio, no puedo avanzar en el servicio del matrimonio, no puedo avanzar en el camino, del matrimonio, no puedo avanzar en el camino de la gratitud, no puedo avanzar en el camino de valorar todo, no puedo avanzar. Estoy estancado, estacionado, atorado. Termino con esto, hermanos. DOMUN, Domingo Mundial de la Misión. Quizá tú digas, quizá no estés atorado, estacionado, quizá estás viviendo con actitud de agradecimiento, quizá no tengas una limitación moral, espiritual, psicológica, quizá esperemos en Dios que nadie, pero como somos humanos y estamos en un mundo donde hay muchas tentaciones, puede ser que alguno de nosotros esté con una limitación, pero si no es así, este mensaje también es para los que viven cerca de nosotros y que no me he dado cuenta que mi esposo, mi esposa, o mi hijo, o mi hermano, o mi vecino, mi compañero de trabajo ha perdido el sentido a la vida. Hay una ceguera tremenda en él, no quiere caminar con actitud, no quiere. Bueno, en este domingo, octubre, mes de las misiones, Domingo Mundial de las Misiones, la misión, mi propósito, mi misión debe ser llevar este mensaje de esperanza. Ahí donde yo logro descubrir que hay una persona, hay un Bartimeo ahí cerca de mí, nada más que no me he dado cuenta porque estoy entretenido en mí. No me doy cuenta que hay un Bartimeo o hay Bartimeos en plural cerca de mí, en mi propio hogar o en mi trabajo o en mi comunidad, estacionados al borde del camino, viendo sin saber para dónde. Entonces la misión que tengo y que debo llevarme es llevarme este mensaje. Dios existe, Dios me ama. Jesús dio la vida por ti y por mí. Y Jesús en cada Eucaristía está presente. Dile, ven, vamos con el médico, el único que puede darte la salud del cuerpo y del alma. Ven. Que María y San José, la Virgen María y San José, modelos de virtudes, de confianza, de esperanza, hermanos, siempre nos ayuden a estar cerca de Jesús. Amén.